Bueno, entonces siguiendo las preguntas en términos de vacunación en el paciente con trasplante de progenitores hematopoyéticos, la pregunta que me hice fue, em, ¿qué tenemos de evidencia con respecto a la vacunación de herpes zóster en este tipo, en este grupo de pacientes? Entonces, acá un recorderis de, pues del virus de la varicela zóster, que es un virus que se describe típicamente como un herpes virus, en relación a que tiene una cápside que está rodeada por un tegumento, a su vez está cubierto, está recubierto por una envoltura que tiene pues las glicoproteínas virales. Em, este genoma completo del virus fue secuenciado desde el año 86 por Davidson y Scott, quienes encontraron que el virus tenía alrededor de 124.800 pares de bases y a su vez se ha dividido el genoma en dos segmentos que están unidos, por decirlo así, están unidos covalentemente en un segmento largo y en un segmento corto que a su vez ambos segmentos van a estar delimitados por unas em, repeticiones invertidas. Como tal, la envoltura va a derivar de las membranas de la célula huésped y ya como tal los viriones van a tener tanto proteínas virales como entonces también por ello algunas proteínas que vienen de la célula huésped. Recordar pues que este herpes virus, que este típico herpes virus viene de los de la familia de los alfa herpes virus, donde está no solamente el virus de la varicela zóster, sino también el virus del herpes simple 1, 2 y el virus del herpes B. Como características importantes, vamos a ver que esos virus hacen latencia en las neuronas de los ganglios sensoriales, y también cuando se estudian o se mira la infección en células cultivadas, se ve que producen gran destrucción de estas células. En individuos sanos, probablemente vamos a ver más cuadros de infecciones mucocutáneas usualmente, diferente pues a lo que vemos en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, dentro de las enfermedades que causa el virus de la varicela zóster, tenemos entonces por un lado la varicela, que pues se ha estudiado ya en este punto de forma extensa en su historia natural. Se ha descrito que tiene un periodo de incubación que va entre 14 y 16 días. La forma de adquirirla es a través de las pequeñas gotas, de las gotas en el aire, que van a tener ese virus vivo. Y usualmente este va a entrar probablemente o a recaer sobre la conjuntiva, sobre las vías respiratorias altas, y ya posteriormente para invadir y para penetrar los ganglios linfáticos cervicales, los tejidos amigdalinos, donde va a tener una replicación inicial local. Usualmente después de 4 o 6 días se va a generar liberación de ese virus que va a generar una viremia primaria en la que en los niños sobre todo se ha descrito que podrían producirse algún tipo de erupción en esa viremia, a veces una o dos lesiones vesiculares que usualmente suelen estar, que se suelen encontrar o describir en la cabeza y en el cuello. Posteriormente, bueno, en esa viremia, entonces se va a diseminar el virus por todo el organismo y ya vamos a encontrar que van a haber unos sitios de replicación secundarios que van a incluir tanto derivados epiteliales como el epitelio, por ejemplo, columnar del hígado, como páncreas, como las glándulas suprarrenales, pero también algunas otras células epiteliales de interés como los túbulos renales, como a nivel pulmonar, los alveolos, y pues los cuerpos de Hassall, que en aquellos, sobre todo pues en los pacientes jóvenes, adolescentes o menos de la adolescencia, que pues están ubicados en el TIM. Entonces, usualmente lo que se ha visto en esta historia natural es que una semana después de esta viremia, el virus va a ir hacia los capilares y ya vamos a ver que entonces se desplaza la epidermis formando la lesión característica vesicular, la vesícula característica que conocemos. Em, Usualmente también se ha descrito en esta historia natural que durante los últimos días de este periodo de incubación es cuando empieza a presentar el paciente picos febriles que podría presentar, y usualmente ya el final del periodo de la incubación es el que se va a relacionar con la aparición de esas lesiones vesiculares, que
pueden aparecer en grupos sucesivos y digamos que aunque se han descrito sobre todo en la cara, en los miembros superior, en la parte superior e inferior del torso o en las extremidades, en esa evolución de estas lesiones que podrían empezar o que empiezan usualmente como máculas, luego maculopápulas y finalmente vesículas, y estas vesículas posteriormente con un líquido que a los 4 o 5 días puede volverse turbio, inicialmente es transparente y luego ya volverse en una costra, teniendo en cuenta que estas lesiones aparecen en brotes sucesivos. Es por eso característico que uno puede encontrar lesiones en todas las etapas, en todas estas evoluciones que menciono, simultáneamente. Em, por supuesto, pues se ha asociado también un prodromo, malestar general, pues un prodromo muy viral, que también pues hace parte del cuadro clínico. Y ya como tal, otra de las enfermedades causadas por el virus de la varicela zoster, tendríamos el herpes zóster, que como algunos datos importantes, entonces vamos a tener que se va va a representar como tal la reactivación clínica de la misma cepa, y eso es importante, la misma cepa de varicela zoster que generó el caso original de varicela años atrás. También se ha estudiado en detalle cuál es esta historia natural. Em, esto se ha hecho sobre todo en estudios que han incluido, pues, estudios que vienen desde la época de los años 40, 60 aproximadamente, y lo que con las observaciones que se han hecho en estas poblaciones, inclusive hay reportes de seguimientos de más de 3.000 personas, en los cuales se ha visto que, pues, por un lado, no hay una predilección en la aparición ya del herpes zóster, de las lesiones asociadas, ni por un lado o por el otro, o sea, por el lado derecho o el izquierdo, no hay ningún tipo de predilección que se haya encontrado. Em, y que además los dos sitios que se han descrito más afectados son el quinto par craneal y los dermatomas que están ubicados en el tórax hacia lo que son tórax inferior y lumbares superiores. Em, Aunque también se ha descrito, por supuesto, compromiso en otros dermatomas como cervicales o sacros, pero con menos frecuencia. Em, lo otro que se ha concluido en estas observaciones es que la tasa de ataque pues, es muy baja en niños. Usualmente entre los adultos de 20 a 49 años suele presentarse en una tasa de ataque que se describe más o menos en 2 a 3 por 1000 adultos. Y luego a partir de los 50 años es donde se ve un marcado incremento en esa tasa de ataque, descrita en alrededor de 10 casos por cada 1000 adultos, sobre todo cuando se va subiendo, pues se va elevando la edad, en especial 80 años o más. Otra cosa así como importante dentro de la historia natural y bueno, en la fisiopatología, se ha visto pues que el virus va a transportarse retrógradamente al ganglio nervioso sensorial, donde va a estar latente, sabemos, décadas. Y si bien la reactivación, puede haber una reactivación subclínica que se puede dar periódicamente, sin embargo, usualmente lo que sucede con estas reactivaciones subclínicas precisamente es que ese virus que reemerge suele ser inactivado por el sistema inmunológico cuando el huésped pues, es inmunocompetente, con más frecuencia en este contexto, pero ya una vez se ve la disminución, la alteración de la inmunidad, ya no se puede hacer una restricción, digamos, adecuada de esa replicación de ese virus que está reactivándose. Y finalmente entonces se va a seguir moviendo el virus de forma anterógrada a nivel de ese nervio sensorial hasta la piel, donde ya vamos a ver entonces el típico exantema en el dermatoma, que es el que conocemos dentro de las lesiones típicas. Entonces, con respecto a las vacunas que tenemos contra estas enfermedades asociadas al virus que acabo de mencionar, tenemos entonces la vacuna de la varicela y pues específicamente para prevención de casos graves de varicela y herpes zóster. Entonces, por un lado, la vacuna de la varicela pues es una preparación que es de virus vivo, atenuado. Por primera vez se produjo en Takahashi, Osaka, en Japón. Eso fue alrededor de los 70 y se denominó precisamente varicela zoster virus OCA, porque OCA fue el nombre del niño del cual se aisló pues, esa cepa del virus. Pues fue una vacuna, como mencionó, viva, atenuada, se atenuó pues de forma tradicional con los pases en los cultivos y finalmente
desde su producción, se han realizado múltiples estudios en las siguientes décadas, no solo en Japón, por supuesto, en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, siendo que para el 95 aproximadamente la FDA entonces aprueba esta vacuna para administrarse en niños en este país. Y digamos que inicialmente se recomendó su administración en una dosis única en niños entre 2 y 15 meses, pero con el tiempo lo que se vio fue que empezaban a reportarse varios casos de varicela postvacunal en aquellos niños que habían recibido solo una dosis de la vacuna. En realidad se hablaba de varicela intercurrente, que no solamente incluye esos casos necesariamente de varicela asociados a la vacunación, sino también de varicela por el virus natural posterior a la vacunación. Entonces, lo que se recomendó desde el 2006 es que si bien se recibe una primera dosis entre los 2 y los 15 meses, se pueda recibir una segunda dosis antes del ingreso al colegio, típicamente entre 4 a 6 años, y esto es lo que ha mostrado en el tiempo que sí se reduce estos episodios de varicela intercurrente cuando se compara pues con haber recibido solo una dosis. Por otro lado, entonces tenemos la vacuna para el herpes zóster, la prevención, em, digamos que, bueno, entonces, perdón, antes de pasar a eso. En el caso de la vacuna, pues contra la varicela, veníamos entonces, digamos, se produjo posteriormente entonces la vacuna para la prevención del herpes zóster, que inicialmente se probó pues en mayores de 60 años, sobre todo, principalmente, pero entonces se utilizó la misma cepa, estamos hablando de la varicela zoster virus, el OCA, el virus atenuado, pero con mayores unidades infecciosas, al menos 14 veces más unidades infecciosas. Y entonces aquí es cuando entonces vamos a hablar de las diferentes vacunas que tenemos en este contexto. Entonces, por un lado, pues las vacunas que mencioné adicionalmente de la varicela, pues la cepa OCA del 74, pero entonces otras que se han producido después de esta, por ejemplo, la cepa OCA Merck, que es la que se conoce como Varivax, y también tenemos la cepa OCA, pero de GlaxoSmithKline, que es la de Varilrix. Em, entonces eso, finalmente, en el año 2006, Merck desarrolla entonces pues la primera vacuna viva atenuada con la misma cepa OCA, pero con mayor concentración, como había mencionado, ya para la prevención de herpes zóster en este grupo que mencionaba de mayores de 60 años. Entonces, acá tenemos que sería pues Zostavax desde el 2006. Finalmente, hacia el 2017, entonces se desarrolla y se lanza la vacuna Shingrix de un nuevo virus de la varicela zoster no vivo, ¿sí? También para este grupo poblacional de mayores de 60 años y con el objetivo sobre todo de administrarse en adultos inmunocomprometidos que teníamos como limitación con el uso de la vacuna de Zostavax. Por otro lado, también se ha estudiado una vacuna, una versión de la vacuna de Zostavax inactivada por irradiación gamma, que tiene estudios en especial en el contexto del paciente inmunosuprimido en pacientes con neoplasias de órganos sólidos en especial. No se ha demostrado que sea eficaz en neoplasias hematológicas, pero sí en pacientes con tumores sólidos sometidos a quimioterapia. Entonces, listo. Entonces, acá pues voy a hablar unos datos muy precisos de Zostavax. Como mencionaba, fue la primera que se produjo. Las unidades formadoras de placa por dosis de la cepa del virus, al menos 19.400, mucha mayor pues con respecto a a las que se utilizaron en varicela. Em, por otro lado, digamos que digamos, los estudios de eficacia que se han mirado, que se han observado, que tenemos disponibles en la actualidad, viene pues para autorizarse su uso, recomendados por la FDA, por ejemplo, desde los 50 años, es una inyección subcutánea, dosis única,
Y aquí tengo entonces los diferentes datos de la efectividad, sobre todo en el seguimiento con los diferentes estudios, con algunos de los estudios que se han publicado. Entonces, desde el CEST, que fue el ensayo que se hizo para evaluar efectividad y seguridad para herpes zóster, en la que se mostró una reducción de casi el 70% en ese grupo de pacientes entre 50 y 59 años, perdón, pero que tuvo un seguimiento apenas de 1.3 años. Y posteriormente, en el estudio de prevención del herpes zóster, que es el SPS, con una eficacia que sí mostró ser menor, por ejemplo, en los mayores de 70 años, 37 versus 63%, adicionalmente, pues con una disminución de la inmunidad con el tiempo. Y esto viene con otros estudios, subestudios sobre todo que se hicieron con esa misma población, por ejemplo, el STPCS, que se hizo 15 meses después del estudio original SPS que mencionaba, del estudio de prevención del herpes zóster, con un seguimiento que se hizo hasta 7 años después de la vacunación, en el que mostró que más o menos entre 3.3 y 7.8 años después de la vacunación, la eficacia de la vacuna en el contexto, por ejemplo, de la neuralgia postherpética disminuyó del 66% al 60%, y en el caso de la incidencia del herpes zóster del 51 al 39%, mucho más. Y es lo que se ha venido viendo en estudios posteriores que han hecho seguimiento de la eficacia en estos dos desenlaces, sobre todo hasta 11 años después de la vacunación o más. Es lo que menciono ahí, inclusive en el estudio que pongo acá al final, CAP-PSC, que se hizo un seguimiento de pacientes adultos que eran mayores de 60 años por 8 años. También se vio una reducción de la eficacia incluso del 68.7 al 4.2% en ese periodo. Entonces, digamos que es una de las inconvenientes, de las limitaciones, de las cosas que se han descrito en el comportamiento a largo plazo, a largo tiempo de esta vacuna en esta población de interés. Entonces, eso para mencionar. Ya hablando de Shingrix, que es la vacuna que nos compete en esta pregunta, porque pues estamos hablando del paciente con trasplante de células hematopoyéticas, de células madre hematopoyéticas, digamos que voy a mencionar algunos datos en población general de lo que se ha demostrado y ya un poco entonces nos iremos a qué se ha encontrado en este grupo poblacional. Entonces, en el caso de Shingrix, pues es una vacuna que es no viva, como había mencionado, que va a tener, pues entonces, al ser una vacuna recombinante, entonces incluye el antígeno de la glucoproteína E del virus de la varicela zoster, y un sistema adyuvante que es bien interesante porque incluye el ASO1B, que va a estar basado en liposomas, teniendo dos inmunoestimulantes, incluyendo uno es el lípido A y otro es la saponina QS21, que básicamente lo que ha mostrado es que activa la inmunidad innata del paciente y van a generar producción de citoquinas. En el caso del QS21, una estimulación ya a nivel de las células TCD4 y CD8, que a su vez vamos a ver una respuesta de antígenos específicos, de anticuerpos, perdón, específicos a ese antígeno, todo con el objetivo entonces, con estas dos ayudantes, de generar una buena respuesta celular y humoral. En la glicoproteína E, pues se utilizó como el objetivo precisamente en esa vacuna recombinante, dado que es la proteína que pues predomina en la envoltura del virus de la varicela zoster, es la más abundante, y se ha visto pues que no solamente tiene un papel importante a nivel de la replicación viral, sino también de la transferencia del virus entre una y otra célula. Lo otro es que precisamente la eligen también porque es muy inmunogénica. En los estudios antes de la, por supuesto, producción de la vacuna, se selecciona este antígeno por su alta inmunogenicidad con respecto a otras proteínas, y adicionalmente pues se ha visto que está presente en las células que se infectan una vez se va reactivando como tal el herpes zóster. Esta diferencia de Zostavax se administra de forma intramuscular. No tiene conservantes, entonces por eso se recomienda administrarse pronto, una vez se haga la reconstitución, 6 horas después
al menos en las primeras 6 horas después de la reconstitución, perdón. Y la recomendación actual es la administración en 2 dosis, administrando la segunda dosis entre 2 a 6 meses después de la primera dosis. Están, digamos, dentro de los estudios pivotales grandes, los primeros que se encontraron, pues los que primero se publicaron en los ensayos clínicos, el SOE 50, el SOE 70. SOE 50, que fue en pacientes inmunocompetentes, pero incluyeron también pacientes que tenían dosis bajas de uso de corticoides con 50 años o más, y el SOE 70, que se hizo también pues, en pacientes de 70 años o más, con un objetivo más de evaluar seguridad y eficacia en ese grupo poblacional. Con respecto a los datos de, de la eficacia, entonces en el caso de SOE 50, la eficacia general de la vacuna para la prevención de herpes zóster fue del 97.2%, y en el caso de SOE 70, digamos que la metodología fue similar, el seguimiento fue a 3.7 años, y la eficacia general fue un poco menor, 89.8%, pues en ese grupo de pacientes. Pues precisamente pues, el número 50-70 viene precisamente hablando de la población que incluyeron. Por otro lado, en el caso de la eficacia, en el primer año, en el SOE 50, 97%, y 92% en el segundo año, manteniéndose en una eficacia mucho mayor a la que se había reportado con la vacuna viva, 84.7 en el caso del tercer año y hasta casi 88% en el cuarto año. De hecho, no encontraron que se desarrollara neuralgia posherpética en los pacientes que eran menores de 70 años. Entonces, eso como dentro de lo que tenemos de evidencia en la población inmunocompetente, que pues, digamos, sea, pues, digamos, para dejar esos datos ahí de importancia. Con respecto a los datos de los eventos adversos asociados de la seguridad de la misma, entonces las reacciones que se encontraron pues más frecuentemente fue el dolor en el sitio de la inyección, pues, por supuesto con una diferencia bastante importante con respecto a placebo, como ves, 68 versus 6, y con una menor incidencia de dolor severo o dolor que puntaban como grado 3, pero igual diferencias entre el grupo de placebo y el grupo de la intervención pues, de la vacuna. De los síntomas generales más comunes reportados, mialgias, fatigas en este grupo de inmunocompetentes. Y con respecto a las reacciones adversas graves, realmente no hubo diferencias importantes entre los dos grupos. Otra cosa es que lo que se ha visto en estudios posteriores es que la inmunidad persistente después de la vacunación, tanto a nivel de la respuesta celular como humoral, se han mantenido por encima de ese nivel, por encima del nivel, digamos, una vez se ha hecho el seguimiento, en estudios que se ha visto hasta 9 años después o en seguimientos que se han hecho hasta 9 años después de la vacunación. Inclusive, en algunos otros, hasta 15 años después de la vacunación inicial, que se ha previsto esa respuesta inmunitaria por encima de la referencia. Entonces, eso es de las ventajas que se ha visto con respecto a la vacuna viva, más allá de poderse administrar en el grupo de pacientes comprometidos, pues digamos que superiores a todo lo que, mostrando su prioridad en todo lo que acabo de mencionar. Por otro lado, entonces, no es lo mismo cuando ya uno mira estudios de vida real con respecto a estos ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, con muy buena respuesta, siendo igual manteniéndose superior a la vacuna viva, con algunas diferencias importantes en este escenario, cuando se ha visto la efectividad de la prevención de herpes zóster en grupos de pacientes inmunocompetentes prospectivamente, 50 años o más, pero en estudios de vida real. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en este estudio de cohortes, que fue un estudio de cohorte prospectivo que incluyó casi 2 millones de personas y que siguieron a los pacientes para mirar esta incidencia, la eficacia de una dosis fue de 64%, 2 dosis fue de 76%, pero importante, después de una dosis, esa eficacia vacunal, primer año fue de 70%, pero disminuyó al 45% en el segundo año y bajó hasta el 48% en el tercer año.
Y cuando se da dos dosis, si es superior, 79 en el primer año, 75 en el segundo año, tercero y cuarto, 73% aproximadamente. Son algunos datos diferentes en el escenario de los estudios de vida real, pero manteniendo pues esa superioridad con respecto a la previa. Aquí algunas diferencias en relación a las dos vacunas, más allá pues de las que acabo de mencionar con respecto a, bueno, cómo se administran, etcétera. Lo que se ha buscado también es mirar si se pueden hacer comparaciones directas en eficacia y seguridad. Para eso se han hecho estudios, se han hecho metaanálisis en red, precisamente tratando de mirar o comparar la vacuna viva con la vacuna recombinante en estos términos de esos dos de desenlaces, tanto en seguridad como en eficacia, en la prevención tanto de herpes zóster como neuralgia posherpética. Y por ejemplo, acá traigo unos datos, entonces, por ejemplo, se ha visto eficacias comparando la recombinante con la vacuna viva en mayores de 60 años de 92 versus 51% de diferencia en la prevención de herpes zóster, por ejemplo. Y en el caso de neuralgia posherpética, también en este grupo poblacional, 89 versus 66 a favor de la vacuna recombinante. Por supuesto, una de las cosas que se ha visto también, que se ha visto en algunos otros metaanálisis en red, es que sí hay reportes de mayor reacciones en el lugar de la inyección en el grupo de la vacuna recombinante versus la vacuna viva. Pero digamos, esos son algunos datos que se tienen, entendiendo, por supuesto, las limitaciones de los metaanálisis en red cuando se intentan hacer estas comparaciones como cabeza a cabeza. Entonces, ya entrando un poquito en el tema de ya qué tenemos de evidencia en el contexto del paciente inmunocomprometido, digamos que hay un ensayo clínico grande que tuvo como dos publicaciones, por decirlo así. La primera publicación que se hace en JAMA del ensayo fase 3, que es el que conocemos como el ensayo que se hizo en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo, y posteriormente un análisis que se hace, que se publica después, sobre todo evaluando un poco más a nivel de la respuesta humoral y celular en este mismo grupo de pacientes. En realidad fueron los mismos pacientes incluidos, es parte del mismo seguimiento. Entonces, el primer estudio, y que es sobre el que más voy a hablar, es el estudio que se hace entonces, como digo, es un estudio fase 3, el que se publicó en JAMA. Fue un estudio aleatorizado y ciego que incluyó 163, 67, perdón, centros, además de ser multicéntrico en diferentes países, en 28 países, y fueron reclutados entre el 2012 y el 2017, al final 1.846 pacientes adultos que se habían sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo de forma reciente. Entonces, como mencionaba, pues fueron asignados al azar 2 dosis de vacuna recombinante contra placebo a la administración pues intramuscular, y importante, la primera dosis se administró entre el día 50 y 70 después del trasplante, y la segunda dosis entre 1 y 2 meses después. Em, el desenlace, digamos, principal fue valorar la aparición de casos de herpes zóster, pero incluyeron otros desenlaces secundarios interesantes que ya mencionaremos. Excluyeron a los pacientes que tenían profilaxis antiviral contra el virus de la varicela zóster por más de 6 meses, o que habían tenido varicela o herpes zóster o habían sido vacunados contra ellos en el año inmediatamente anterior. También excluyeron los pacientes con VIH. Sin embargo, con VIH pues hay evidencia alterna, digamos que hay adicional evidencia en este caso. Por otro lado, lo otro fue que se miraron entonces cuál fue la incidencia de los participantes que experimentaron entonces la recaída de su enfermedad subyacente durante el estudio desde que se empezó el tratamiento antineoplásico, pues que se administró para esa recaída, y esa es una de las cosas que se miran más adelante. Entonces, eso como de algunos datos como iniciales del estudio. Acá vemos en esta tabla algunas de las
características de los pacientes. Entonces, aquí quería como señalar cuántos pacientes se incluyeron, por ejemplo, de Sudamérica, únicamente 0,5% y 0,6% en el grupo que recibió las dos dosis de la vacuna versus placebo, respectivamente. Dentro de los diagnósticos de base, el diagnóstico más frecuente fue mieloma múltiple, seguido por linfoma de células B no Hodgkin, con una menor frecuencia de otros tipos de neoplasias hematológicas que ahí se mencionan. Y otras cosas, entonces, el tiempo desde el trasplante a la primera dosis estuvo en promedio en 60 días para ambos grupos, con un tiempo también entre las dosis en promedio 40 días para ambos grupos. Otra de las cosas como importantes ahí como que quería de pronto hacer mención, eh, es que, bueno, ellos tienen los desenlaces los van en términos de la cohorte original, pero no todos los pacientes llegaron a concluir completamente el estudio sobre todo por la administración de la segunda dosis de la vacuna. Entonces, es ahí cuando dan algunos resultados en términos de la cohorte modificada, que ya tenía 870 versus 922 pacientes en el grupo de la cohorte modificada versus la cohorte original, con respecto a los que recibían la vacuna, y 851 con 924 en el grupo de placebo de los que estaban en la cohorte modificada versus la original. Pero entonces la profilaxis antiviral que tenemos entonces para comparar de los dos grupos de los pacientes que habían tenido la duración, perdón, de la profilaxis antiviral actual durante el estudio en esa cohorte modificada, vemos que fue 1:60, el 26% versus el 30% del grupo de placebo, habían tenido la profilaxis en ese tiempo, 1:60 días, pero más de 60 días, 21 versus 19%. Entonces, alrededor de la mitad de los pacientes aproximadamente habían tenido profilaxis entre 1 y un poco más de 60 días. Entendemos, pues, o recuerdo ahí que los pacientes que tenían profilaxis por más de 6 meses, que se estimaba por más de 6 meses, eran excluidos de entrada del estudio. Entonces, ya acá mirando los resultados, entre esos pacientes que fueron receptores de trasplante alogénico, de trasplante autólogo, perdón, de progenitores hematopoyéticos, mencionaba entonces que no todos habían cumplido las dos dosis de la vacuna, entonces una dosis la recibió el 94% de la población y una segunda dosis la recibió el 74% de la población, o sea que en general el 74% de la población pudo completar el estudio y pues esa es una de las limitaciones que tiene este estudio. En el caso entonces del seguimiento para mirar la incidencia de herpes zóster de 21 meses, la comparación entonces de las tasas de incidencia, entonces los resultados los dieron en tasas de incidencia, en ratio de tasas de incidencia o IRR ahí que van a ver de pronto en las gráficas, y esta fue 0,32 con respecto a placebo, es decir, esto equivalía o equivale a una eficacia vacunal del 68,2% en este grupo de pacientes. Entonces vemos en la gráfica cuando se menciona o cuando se pone un mes después digamos, en el eje X, el 0 partimos que es un mes después de la segunda dosis del estudio, o sea, ese 74% que completó la segunda dosis del estudio. O sea que más o menos entre 5 y 6 meses después de que se había hecho el trasplante de células madre hematopoyéticas. Y la incidencia acumulada a los 42 meses, desde esos 30 días posteriores a esa segunda dosis, entonces en el grupo de placebo, como ven, alrededor del 20,3% versus 9,4% en el grupo de la vacuna recombinante, para esta diferencia, 20 versus 9,5 en ese seguimiento. Entonces, pues ahí están esos datos. Por otro lado, recalcar entonces en el tema de la eficacia vacunal, alrededor del 68%. Pero entonces, dentro de algunos de los desenlaces secundarios y terciarios que miraron, por un lado eran complicaciones relacionadas con el herpes zóster. Entonces, cuando miraron entonces la cohorte vacunada, en esas, haciendo las diferencias en términos de esas tasas de ratios de las tasas de incidencia, el número en general de complicaciones de la cohorte vacunada o del grupo vacunado versus el placebo fue 0,22
y esto en relación a las complicaciones relacionadas con el herpes zóster, pero que no sean neuralgia posherpética. Cuando se mira solamente neuralgia posherpética, este ratio fue de 0.11, con una P también significativa en ambos casos, que aquí dan los datos también en términos de la tasa de incidencia como tal, 7 en el primer caso, 7.1 casos por 1000 personas año versus 0.8 versus en el grupo de los que recibieron la vacuna. Y pues ahí mismo pueden ver. Entonces, eso en términos de algunas de las complicaciones no relacionadas con el herpes zóster, no neuralgia posherpética y neuralgia posherpética, con esas diferencias significativas a favor de, por supuesto, la vacunación. Cuando se miró, por ejemplo, el cociente de riesgo para las hospitalizaciones, que se dio en términos de HR, entonces el HR fue 0.15. Ese 0.15 también de forma estadísticamente significativa, la P estadísticamente significativo, con un 1.1 frente a 7.1 casos por 1000 personas año en la tasa de incidencia. Entonces, eso también pues a favor de una disminución de las hospitalizaciones eh, por pues digamos, en el grupo que recibió la vacuna. Y otra de las que quería resaltar ahí era la reducción de la duración del peor dolor asociado al episodio de herpes zóster, que fue 0.62, también a favor de la vacuna, por supuesto, de forma estadísticamente significativa. Entonces, que son las que están resaltadas. Entonces, por otro lado, ya mirando cómo se comportó en ese seguimiento la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Entonces, en el grupo de los pacientes que fueron vacunados, la tasa de respuesta humoral en general, 67%, si se mide un mes después de esa segunda dosis de la vacuna y disminuyendo hasta 45% 24 meses después de esa segunda dosis de la vacuna. Pero entonces, esto lo podemos ver en la gráfica de dos formas. Por un lado, ven lo que se ve como la tasa de respuesta en la A, humoral, y por otro lado, la concentración de los anticuerpos antiglicoproteína E. Entonces, en este caso, cuando uno mira estas concentraciones que se dieron en medias geométricas, se ve, por supuesto, pues unas concentraciones más altas de esos anticuerpos antiglicoproteína E, y aunque se disminuye sustancialmente también, en el tiempo de seguimiento hasta los 24 meses, se mantienen por encima del valor basal, digamos, en ese tiempo. En el caso del placebo, pues una de las cosas que llamaban la atención en el estudio fue cómo ven en la gráfica A la tasa de respuesta humoral en el grupo de placebo hasta 24 meses va como incrementando. Sin embargo, sin ningún cambio cuando se mira ya en términos de las concentraciones de los anticuerpos antiglicoproteína E. Pero pues probablemente una de las explicaciones que dan los autores es que se podía haber asociado a reactivaciones subclínicas, digamos, que se presentaran en ese tiempo de seguimiento. Por otro lado, en términos de la inmunidad celular, entonces vemos que en el grupo de la vacuna esa respuesta celular sí fue mucho mayor con respecto a la respuesta humoral. Entonces, la respuesta de la inmunidad celular fue el 93% cuando se mira un mes y 71% 24 meses después de esa segunda dosis. También cuando se mira ya en términos de la frecuencia de las células T, es CD4 específicas para ese antígeno de glicoproteína E, pues también más altas después de esa segunda dosis, también disminuyendo, pero manteniéndose por encima del valor basal a los 24 meses después de esa segunda dosis. Con un comportamiento bastante parecido digamos, a lo que habíamos visto antes en el placebo, pues que no vale la pena volver a mencionar. Entonces, buena respuesta celular y de hecho mucho mejor respuesta celular que si bien disminuye en el tiempo, se mantiene pues en valores importantes en ese tiempo de seguimiento de 24 meses. Ya hablando de los eventos adversos, realmente son muy similares a los que se reportan en el grupo de los pacientes inmunocompetentes. Se evaluaron hasta 7 días después de la vacunación. Pues claro que por supuesto diferencias significativas entre los que recibieron versus los que no recibieron la vacuna, pero
no tantas como en el grupo de los inmunocompetentes, por ejemplo, en general 90% versus 53% en el grupo de placebo. Pero sí, entonces en cuanto a las reacciones, la más común, las molestias en el lugar de la inyección, sí 86 versus 10%, y también el dolor como tal dentro de esas molestias, 84% versus 9% en el grupo de placebo. Por otro lado, dentro de algunos de los otros síntomas reportados, bueno, enrojecimiento, hinchazón en el lugar de la inyección, cefaleas, escalofríos y fiebres que sí se vieron que fueron más frecuentes reportados después de la segunda dosis. Y con respecto a los eventos adversos graves, que sí se miraron hasta 30 días después de la vacunación, digamos, se reportaron que ocurrieron en 7% más o menos en ambos grupos, tanto los de receptores de la vacuna como los grupos de placebo, y 28 y 26% también respectivamente durante el seguimiento de ese primer año después de la vacunación. Aquí se mencionan algunos de esos eventos adversos graves que yo quería traer porque realmente me parece que cuando uno mira, bueno, cuáles fueron los que incluyeron, ven que se incluyen, por ejemplo, bueno, neutropenia, trombocitopenia, inmune, vasculitis, incluso fibrilación auricular, pero más allá, el que más se reportó dentro de esos graves fue la reporte pues, de neoplasias, digamos, durante ese tiempo de seguimiento, sin que en realidad, digamos, se pueda atribuir, por supuesto, a la vacunación. En algunas digamos, la discusión y en un análisis posterior de esta publicación, se menciona que una de las preocupaciones era que pudieran presentarse reacciones inmunomediadas por la vacunación o, digamos, la aparición de neoplasias recurrentes, por ejemplo, pero realmente eso no se puede atribuir a la vacunación y como ven, por ejemplo, en el caso de las neoplasias que fueron las más frecuentes, em, se reportaron 134 versus 109 pacientes en el grupo tanto de los que fueron vacunados versus el grupo de los que recibieron placebo. Entonces, en ese estudio, pues en general las conclusiones, pues fueron que sí, 2 dosis de la vacuna recombinante en ese grupo de pacientes trasplantados autólogos, pues es eficaz en disminuir de forma significativa la incidencia de herpes zóster. Y cuando ya miramos a nivel de la respuesta humoral versus celular, si hay una superioridad de la respuesta celular, que finalmente es probablemente la que más nos interesa en este contexto. La eficacia vacunal, entonces digamos que el reporte final fue de 68.2% en base a esa, con base, perdón, a esa tasa de incidencia o ese ratio de tasa de incidencia que había mencionado. Y pues dentro de algunas otras de las conclusiones, pues es la reducción de la incidencia entonces dentro de los otros desenlaces de hospitalizaciones, complicaciones relacionadas, incluyendo neuralgia posherpética y también pues la duración como tal en tiempo del dolor post vacuna, pues del dolor asociado al episodio de herpes zóster. Problemas o limitaciones de este estudio, además de las que he venido mencionando, no tenemos datos después del segundo año, no sabemos cómo se comportaba la serología para varicela zoster antes del trasplante y finalmente no se encontró, y eso es algo que concluyen los autores, no tuvo una potencia estadística suficiente para comparar la incidencia de las complicaciones que se relacionaban con el herpes zóster, excluyendo la neuralgia posherpética y las hospitalizaciones, que sí las cumplieron. Acá voy a mencionar algo muy corto ya para terminar, y es eh, en términos de cómo se comporta, porque ese es otro estudio que está publicado ya en el grupo de pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas, que es alogénico, no autólogo, pero ya no en términos, digamos, de esta respuesta clínica o el seguimiento clínico en esos desenlaces de interés como la neuralgia postherpética y la incidencia de herpes zóster, sino de la respuesta como tal a nivel celular y humoral. Entonces, esto fue un estudio que se hizo, que incluyó 79 pacientes con este tipo de trasplantes, que se evaluaron tanto antes como después de la vacunación con Shingrix. Fueron solamente incluidos en un centro, fue en Alemania, en un hospital universitario.
y eran pacientes que acudían a su seguimiento y ahí los iban incluyendo en el estudio. Lo que querían era mirar, pues, como mencionaba, cómo se comportaba la inmunidad celular específica contra el virus de la varicela zóster, y incluyeron pacientes que estaban al menos a 6 meses del trasplante y al menos a 2 meses de la vacuna. Reclutaron entre el 2019 y 2021, y extraían muestras de sangre tanto, como mencionaba, antes de la vacunación y también tanto después como de la primera como después de la segunda dosis de la vacuna, junto con pues otras muestras ahí rutinarias. Problemas de entrada, hubo algunos inconvenientes con el seguimiento por que pues los pacientes fueron reclutados durante la pandemia, pero en general entonces tenemos datos de 34 mujeres y 45 hombres. Esa es la mediana de edad en el momento pues, de la primera toma de la muestra de sangre, que fue de 60 años. Y digamos como algunos datos importantes, 70% de los pacientes recibieron un régimen mieloablativo preparatorio y casi 70% también, 68% recibieron específicamente globulina antitimocítica. Entonces, acá voy a poner pues puntualmente algunas de las cosas que me parece como importante recalcar y es mirando cómo fue la evolución temporal individual de esa inmunidad específica contra el virus de la varicela zóster en estos receptores de trasplante hematopoyéticos antes y después de esa segunda vacunación con el Shingrix. Entonces, eh, otra cosa es que, digamos, la vacuna como tal contra la varicela zóster, pues con el Shingrix, incluía o fue mirada, fue comparada con antígeno completo del virus de la varicela, ¿sí? Con diluciones de 1 en 2 y 1 en 8. Y otro grupo que se analizó específicamente de péptidos de la glucoproteína E, que también pues fueron, digamos que tenían concentraciones diferentes, 1 y 0,5 microgramos por mililitro. Entonces, como vemos, digamos, al comparar, entonces en la primera parte, la izquierda, las gráficas, ahí está, entonces, ahí ve la vacuna con pues, el antígeno completo del virus, con diluciones 1,2 y 1,8 comparándose. Y cuando se mira entonces aquí esas comparaciones en términos de estas virus completo, del antígeno completo del virus, realmente no se ve una diferencia importante entre las respuestas. Pero cuando se ve en términos entonces ya de la glicoproteína E del virus, que es la que vemos como C y D, sí se vio una diferencia de 3,2 o de 5,7 veces, 3,2 en el caso de 1 microgramo por mililitro versus 5,7 veces en el caso de 0,5 microgramos por mililitro por péptido después de la segunda vacunación. Entonces, hay una superioridad que se observa cuando se compara antes de la primera, perdón, de la primera y la segunda dosis de la vacunación, con una P significativa en ese caso. Por otro lado, entonces, en la gráfica que vemos a la derecha, vemos entonces las respuestas ya específicas del virus. Eso se hizo con el ELISpot, que básicamente pues lo que se mira es esa respuesta específica en estos trasplantados, y incluyen o hacen subgrupos comparando hombres y mujeres también antes y después de la primera y la segunda vacunación contra Shingrix. Y también vemos la respuesta en términos de respuesta a un antígeno completo, utilizando dilución de 1 a 2 y a dilución de 1 a 8. Como tal, también la respuesta del grupo de péptidos de glicoproteína E, tanto en hombres como mujeres, antes y después de estas dosis. Y básicamente vemos entonces las diferencias a favor digamos, de las conclusiones que se pueden sacar. Si hay una diferencia a favor de los hombres, pareciera que los hombres tuvieron una respuesta mayor digamos, en medida en este spot. Y digamos que la otra cosa es que vemos acá es cuando se comparan, por ejemplo, en mujeres, específicamente el intervalo entre la primera vacunación y la segunda vacunación en términos de esas diferencias de las dosis, las tomas de las muestras sí fue menor en tiempo versus las mujeres versus los hombres, y eso es una limitación. En el caso de las mujeres fue de 53 días,
versus en el caso de los hombres, que fue una mediana un poco mayor entre las, digamos, las tomas de las muestras. Pero entonces, digamos que una de las conclusiones que ellos ponen ahí, el grupo investigador, es que pareciera haber una respuesta superior en los hombres versus las mujeres y por supuesto en el caso en el que se observa mayor respuesta en ambos gráficas o en ambos grupos de gráficas es mirando las respuestas en términos de la glicoproteína E. Por otro lado, cuando miran cómo se comportaron las células mononucleares de los pacientes de sangre periférica, pues, de los pacientes receptores con y sin herpes zóster previo, sí se vio algunas diferencias en la respuesta específica al virus, em, digamos, 2 veces superiores tanto antes y después de la vacunación. Entonces, parece que también hay una superioridad en las respuestas medidas por el spot a esa glucoproteína E, no solamente aparentemente en hombres, teniendo en consideración lo que mencionaba del tiempo, sino en aquellos que tenían el antecedente de herpes zóster previo. Y esa es otra de las conclusiones que saca ese estudio, que pues me parecieron como importantes mencionar, que es un estudio que es pequeño, que tiene limitaciones, que incluyó, pero que incluyó pacientes trasplantados alogénicos, para los cuales en este momento se encuentra en curso un ensayo clínico con el objeto de evaluar la eficacia en este grupo de pacientes que todavía pues no se ha publicado. Entonces eso era lo que quería mencionar en términos de la evidencia.